Jugué a un juego de mesa llamado No mires detrás de ti y casi pierdo a mi hermano pequeño. Nos reunimos una vez más. Siempre era viernes en nuestra casa. Mi hermano pequeño, David, y yo fundamos un club de terror, con mis dos mejores amigos, Jeff y Brad. Convencimos a nuestros padres para que nos dejaran tener el club el último viernes de cada mes, donde inhalábamos unas cuantas bolsas de papas fritas y un par de refrescos de botella, y veíamos 3 o 4 películas de terror. También repasábamos cómics de terror que habíamos leído. Y uno que otro juego de mesa de terror. Cualquier cosa relacionada con el terror, estábamos obsesionados. El típico viernes es el que mamá o papá nos recogía a los 4 del colegio y nos llevaban directamente a Rogers o Blockbuster para revisar las vastas secciones de VHS para alquilar. Aunque nos pasábamos todo el rato en la sección de terror, había una oferta de 5 alquileres para el fin de semana. Así que nuestros padres se quedaban con una y nosotros con 4 para la noche. Veíamos una antes de cenar y 3 seguidas después. Dave y yo compartíamos una habitación con litera y televisión y video. Así que Jeff y Brad dormían en el suelo sobre las esterillas de yoga de mamá, y nosotros intentábamos pasar la noche en vela. Pero a la 1 de la madrugada ya nos habíamos desmayado. Stacy, nuestra hermana mayor, siempre llegaba a casa a esa hora. Podía oír el motor del coche de su cojo novio Craig desde varias manzanas a distancia. A veces entraba e intentaba asustarnos. Una vez hizo que Craig trepara por la casa y golpeara las ventanas con una máscara. Eso sí nos asustó. Yo solía ser el último en despertarme, y me quedaba despierto pensando en todas las historias locas y los monstruos que acabábamos de ver. Los comparábamos unos con otros por su terror. Si quedaban bocadillos, me los acababa en la cama, en la litera, mientras miraba por encima de la sábana las películas que habíamos alquilado. A la mañana siguiente desayunábamos y hablábamos de las películas que habíamos visto, y quizá volvíamos a ver la última con la que nos habíamos quedado dormidos. Los padres de Brad y Jeff los recogerían antes de comer, y la vida de todos modos volvería a la normalidad. Yo me quedaba esperando a que llegara el mes siguiente. Por fin, llegó este viernes del Club del Terror, y con él, Jeff nos tenía preparada una sorpresa. Pero primero, al videoclub. Alquilamos Creepshow 2, Fight Night, The Blob, la de los 80, y Tremors. Yo ya había visto Tremors y Creepshow 2, pero Brad y Jeff no, y eran películas bastante divertidas, así que nos pusimos de acuerdo. Empezamos con esas dos, antes de pasar a The Blob, que por cierto ninguno de nosotros había visto, pero que a todos nos encantó de inmediato. Eran las 10:30 y Jeff estaba listo para sacar su sorpresa. Todos nos habíamos preguntado qué era aquello que llevaba toda la noche en una gran bolsa de basura en un rincón. Jeff nos explicó que había salido con su madre a una vieja librería del estilo boutique, llena de antigüedades y carretes de películas antiguas, discos y una pequeña selección de VHS. Echó un vistazo a los VHS, esperando encontrar algún horror, pero solo encontró clásicos antiguos. Sin embargo, había uno en una caja de plástico con una etiqueta casera. Estaba sobre una caja rectangular del tamaño de un juego de mesa. Sí, así resultó ser. Cuando Jeff nos lo contó, todos nos emocionamos bastante. Habíamos oído hablar de juegos de mesa VHS, como Nightmare y Atmosphere, pero nunca habíamos visto uno ni jugado a él. Aunque este parecía completamente casero, tenía unas ilustraciones aterradoras en la portada. Y cuando abrimos la caja para ver el juego, era tan grueso como una tabla de cortar e igual de pesado. El tablero estaba cubierto de caminos en zigzag, todos partiendo de una esquina del tablero y llegando al centro, donde una estructura emergente de una cabaña estaba marcada con la letra Home. Como era un juego para 4 jugadores, cada esquina del tablero tenía un punto de partida, y cada uno recibía una ficha de figurita como pieza de juego. Cada pieza era pequeña y de metal, con forma de niño, con la pintura y los colores manchados y desteñidos. Cada niño tenía la boca abierta en forma de grito. Los 4 rincones eran diferentes: un cementerio, un bosque, una mansión encantada o un matadero.
El objetivo del juego parecía ser que cada uno de nosotros llegara a la mitad del tablero, o home, o casa, desde cualquier punto de origen aterrador del que partiéramos. Un simple dado de 4 caras con los números del 1 al 3 te empujaba hacia adelante, mientras que la cuarta cara te enviaba un piso hacia atrás. Cada camino se movía a través de otros caminos como un laberinto e interactuaba con los alrededores de su punto de origen. Ya fuera un camino a través del bosque que llevaba un callejón sin salida o un pasillo de matadero que conducía a una cámara frigorífica. Tenías que prestar atención a tu camino, debido al otro elemento de este juego. Mientras tu jugador intentaba llegar a casa, había una figurita adicional que se movía, por su cuenta, por el tablero, intentando apartarte. Leí la parte de atrás de la caja y parecía que el funcionamiento interno del tablero estaba lleno de engranajes, similares a los de un reloj. Estaban alimentados por imanes negativos y positivos, que eran las piezas individuales y el tablero, y se cargaban cada vez que estaban cerca el uno del otro. La figura del villano debía sentirse más atraída magnéticamente por ciertas figuras, lo que haría aún más importante la elección de nuestras piezas. Pero, ¿cómo saberlo? El VHS entró en juego, actuando como una especie de cronómetro de 1 hora de duración con cuenta hacia atrás. Si no llegabas a casa antes de que se acabara el tiempo, te quedabas fuera, pero no estarías solo. La figurita que perseguía a los jugadores tenía la forma de un hombre con capa oscura, pelo largo y rizado. En lo que a ficha de juegos de mesa se refiere, era la más aterradora que había visto nunca. Es más, ni quería mirarlo, lo que hacía que el VHS fuera mucho más inquietante. Aquel hombre de pelo fibroso llenaba la pantalla, que estaba medio cubierta por las sombras. Solo se veían partes de su cara, y sus ojos blancos como la leche. Cuando hablaba, sonaba como si se rompiera un cristal. Se presentó como el cosechador de almas y se mostró deseoso de conocer las nuestras. El cosechador nos dio la bienvenida al juego, que se llamaba No mires detrás de ti. Nos indicó que ocupáramos nuestros lugares en el tablero, ya que el cronómetro estaba a punto de comenzar. Brillaba en rojo en la parte inferior de la pantalla. 1 hora. Teníamos 1 hora para llegar al centro del tablero. Nos turnábamos con el dado, cada uno tirando y haciendo nuestros primeros movimientos. Empezó Brad, que estaba en el bosque oscuro. Luego fue Jeff, que estaba en el cementerio. Luego David, que estaba en el matadero. Y yo, que aterricé en la mansión encantada. Mi primera tirada me llevó 3 lugares adelante, y el más cercano al hogar. Mi ficha estaba en un pasillo curvo que conducía hacia una escalera del primer piso. Entonces, la ficha del cosechador se movió. 3 lugares. Iba hacia Brad en el bosque. Todos estábamos nerviosos y con su muñeco intacto. El cosechador habló a través de la televisión, preguntando si el jugador tenía miedo a los bosques. Brad, sorprendido, nos miró y se encogió de hombros. El segador dijo que estaba a punto de tenerlo. Brad volvió a tirar. Un 3. Cayó sobre una carta recogida. Nervioso, dio la vuelta a la carta y encontró una imagen del niño que aparecía en su ficha. El niño caminaba por el bosque oscuro con un sendero delgado y apenas iluminado. El segador estaba entre las sombras, con la mitad de la cara iluminada por la luz de la luna que se filtraba sobre los árboles. Pero su cara, lo que podíamos ver de ella, no era de porcelana sedosa, era como de una corteza, madera podrida. Pero sus ojos, sí, esos sí seguían siendo blancos, y miraban fijamente al niño. En la parte inferior de la tarjeta estaban escritas las palabras «No mires detrás de ti». Abajo, en el tablero, nos dimos cuenta de que la ficha del segador se había movido, y ahora se dirigía hacia Brad. Brad se enfadó, aunque sintió mucho más miedo que otra cosa. Brad se quedó mirando la ficha. Pude ver lo inquieto que le ponía. Miró por encima de su hombro, comprobando detrás de él. Jeff le llamó la atención y todos nos reímos. Luego fue el turno de Jeff. Su ficha recorrió un camino entre tumbas, pero aterrizó en una vacía, lo que significaba que perdía un turno. Después le tocó a David, que se abría paso por la sala de desangramiento del matadero.
Continuamos así durante varios turnos, y cada uno de nosotros se abría paso por los aterradores lugares. La cosechadora estaba en la pantalla todo el tiempo, mirándonos, observando. Realmente parecía que lo estuviera haciendo. El único ojo que podíamos ver parecía seguir a quien jugaba. Incluso pude detectar una sonrisa aquí y allá cuando uno de nosotros elegía a la izquierda en lugar de la derecha, de alguna bifurcación en nuestro camino. La ficha del segador alcanzó a Brad en la parte más oscura del bosque. Al hacerlo, su voz apareció en la pantalla anunciando que Brad ya no estaba en el juego. Brad se echó hacia atrás enfadado. ¡Vaya desgracia! Su ficha se volcó. Jeff fue el siguiente en caer sobre una carta. Para pasar por el cementerio tuvo que atravesar un mausoleo y cayó en una casilla mala. La carta mostraba la ficha de Jet caminando por los pasillos del mausoleo. Un ataúd había sido arrancado de la pared, con la tapa abierta. El cosechador se asomaba desde el interior, con la mitad de la cara oculta por las sombras. La mitad visible había sido zombificada, putrefacta, grotesca. En la parte inferior de la tarjeta, de nuevo, estaban escritas las palabras «No mires detrás de ti». De repente, Brad señaló detrás de Jeff y gritó. Jeff giró, presa de pánico para ver, pero no había nada. Brad le estaba gastando una broma. Sin embargo, Jeff se había girado y miró. Abajo en el tablero, la pieza de la cosechadora estaba ahora girada hacia Jeff. En 2 turnos, la ficha de Jeff había sido atrapada, y esa voz aterradora volvió a sonar en la televisión. Ya no estaba en el juego. Ahora, solo quedábamos David y yo. Me estaba acercando a la puerta principal de la casa encantada, y David estaba casi fuera del matadero. Veníamos de extremos opuestos del tablero, y casi en la seguridad del punto final del hogar. El siguiente turno del cosechador puso su ficha entre la mía y la de David. Podía alcanzar a uno de los dos. El otro probablemente llegaría a casa, pero uno no. Decidió girar hacia la de mi hermanito. David rodó y aterrizó en la última recogida de tarjetas antes de los escalones delanteros del hogar. Levantó la tarjeta y se quedó mirando la imagen. Era su ficha, el niño pequeño, caminando por el matadero. Detrás de él, el cosechador llevaba un delantal de cadena metálica. Llevaba una gran sierra eléctrica en las manos. Estaba cubierto de sangre. Su único ojo visible, blanco como la leche, apuntaba al niño de la imagen. Y con eso, la ficha del cosechador estaba detrás de la de mi hermano. La voz susurró desde la pantalla. «No mires detrás de ti». Dave gritó, dándose la vuelta y mirando fijamente el televisor. La cosechadora le miraba, con una sonrisa torcida formada. Mi padre llamó a nuestra puerta, asustándonos aún más. Nos dijo que era hora de irse a la cama. Dave apagó el televisor, desapareciendo la cara del segador de nuestras visiones justo cuando empezaba a reírse a carcajadas. Todos decidimos dar por terminada la noche. Apagamos las luces y subí a mi litera. Dave ya estaba bajo las sábanas y solo asomaba la cara. No parecía estar bien. Jeff recogió el juego y lo guardó. Luego Brad y él se metieron en sus sacos de dormir. La habitación estaba completamente a oscuras. Lo único que podía oír era 4 respiraciones silenciosas. Todos seguían asustados. Me di cuenta de que todos seguíamos pensando en el partido. Era realmente espeluznante. Y algunas de las cosas que dijo el cosechador parecían personalizadas. Sabía que Dave tenía miedo a los mataderos. Había visto la matanza en Texas, una de nuestras primeras reuniones del club, y aún no se había recuperado. También sabía que Jeff odiaba los cementerios por el funeral de su abuelo, y que Brad odiaba los bosques que se había perdido durante una acampada en su infancia. Pero a todos nos daban miedo muchas cosas. Sabía que ahora solo quería asustarme a mí mismo, e intenté pensar en las películas que veíamos. Pero mi mente seguía introduciéndose al rostro y la voz del segador en mis recuerdos. Todo me llevaba a él. Entonces me puse nervioso. Recordé la vez que Brad había traído una ouija para el club. Dijo, fue divertido, yo no creía en ella, pero quería hacerlo.
Estaba pensando en la única regla que Brad dejó clara que teníamos que seguir cuando termináramos de jugar a la Ouija. Cuando termináramos, teníamos que poner fin a la conversación. Mi mente tomó esa regla y corrió con lo que acabábamos de jugar. ¡Ah! Nunca terminamos el juego. Me di la vuelta y miré por la ventana. El viento arreciaba y la luz de las farolas parpadeaba contra el cristal. Mis ojos captaron una forma humana. Allí estaba, entre las sombras, entre los setos de nuestro vecino. Vi un trozo de esa piel de porcelana. Luego desapareció. ¿Era él? ¿Había visto el cosechador? No sigas, te estás asustando. Vete a la cama. Rodé sobre mi espalda y cerré los ojos. Parecía que la noche iba a ser larga. Finalmente me dormí. El sueño fue agitado, lleno de pesadillas de largos pasillos, con muchas puertas, todas oscurecidas por la silueta de la cosechadora. En mi último sueño, la estática que acompañaba el final de una grabación de VHS me invadió. Luego, estaba despierto en la cama, tumbado boca arriba. Oía claramente el ruido de la televisión. ¿Alguien había estado viendo algo? Me puse de lado y miré hacia abajo. El televisor era esa pelusa estática, pero vi el pie de David, sus calcetines temáticos de Freddy Krueger, atravesando la pantalla del televisor. Se me paró el corazón y salí disparado hacia la cama. Estaba apretado en la esquina superior de mi habitación, incapaz de ver la pantalla. No quería hacerlo. Acababa de ver lo que creía haber visto. ¿Era realmente su pie? Sabía que había visto su calcetín, pero ¿realmente estaba atravesando la pantalla? Me armé de valor. Me arrastré hasta el borde de la litera y miré hacia abajo. Los sacos de dormir de Jeff y Brad estaban vacíos. Entre ellos, el juego de mesa estaba preparado. Todas las piezas estaban colocadas donde las habíamos dejado. Me dio mucho miedo mirar hacia abajo y ver lo que había en la cama de mi hermano. Lo único que se me ocurría eran visiones perturbadoras de la cosechadora, con el pelo ensortijado y los brazos largos y desgarbados. Estaban alrededor de David. Pero miré hacia abajo. Su cama también estaba vacía. Yo era el único en la habitación. Bajé la escalera de mi litera e inspeccioné el tablero. Las piezas estaban en los mismos sitios, pero eran diferentes. Ya no parecían niños pequeños al azar. En verdad, se parecían a Brad, como Jeff, como David, como yo. Todos estábamos ahí. Alargué la mano para recoger mi pieza, pero sentí una descarga que me atravesó. La habitación se volvió muy luminosa y me di cuenta de que la pantalla del televisor estaba a unos centímetros de mi nariz. Al segundo siguiente sentí que mi cuerpo atravesaba algo parecido a una ráfaga de nieve. Luego, un viento de finales de noviembre se abalanzó sobre mí. Se hizo de noche. Tenía la cara pegada a la tierra. Tenía frío. Me levanté, sintiendo 4 paredes de tierra a mi alrededor. Mis ojos se adaptaron y me di cuenta de que estaba en una tumba vacía. Tenía unos 2 metros de altura, pero pude llegar a la parte superior y tirar hacia arriba. Miré hacia afuera y vi que estaba en el cementerio del juego. El mismo mausoleo estaba a lo lejos, el que Jeff no logró atravesar. No. Dios mío, ¿estaba en el juego? Me apoyé en la pared de la tumba, preguntándome cómo podía hacer todo esto. ¿Qué hacía yo aquí? Entonces me di cuenta. Jeff estaba aquí, en alguna parte, en el mausoleo. Si pudiera encontrarlo, tal vez así podría salir, o tal vez me llevaría a una trampa. De cualquier manera, no quería esperar más en esta tumba. Salí. La tumba que estaba a mi lado tenía un agujero en el centro, como si algo hubiera salido. La lápida decía cosechador, 1691 A, espacio en blanco. Recordé a Jeff en el cementerio. Mientras jugaba, su personaje había recogido una llave de los rosales cercanos de la entrada del mausoleo. Fue lo que le permitió entrar e intentar salir de la propiedad. Necesitaba esa llave. Me puse en marcha a través del cementerio, con el viento silbando entre las piernas y las sombras burlándose de mí. Sabía que me observaban desde todos los ángulos.
siluetas de la cosechadora asomando tumba tras tumba. Me dirigí hacia el jardín del lado del mausoleo. Me llevó unos minutos de nerviosa búsqueda, pero encontré una llave de bronce con una calavera por lazo, que sobresalía por el suelo como una flor. Abrí la puerta trasera del mausoleo y entré. La luz de la luna iluminaba los bordes de cientos, quizá miles, de ataúdes sellados en las paredes. De repente, el mausoleo parecía mucho más grande por dentro. Un llanto resonó entre los interminables pasillos. Parecía Jeff. Esperaba que lo fuera. Sentí el llanto. Me condujo por varios pasillos antes de que lo oyera provenir de las paredes. Comprobé uno de los sellos y vi que tenía escrito el nombre de Jeff. Tiré de la manilla y saqué el ataúd. Se oyó un ruido sordo procedente del interior y la tapa se abrió de golpe, con Jeff gritando y jadeando. Me abrazó al verme, le ayudé a salir del ataúd. Temblaba sin control y me dijo que la cosechadora lo había cogido y lo había metido por la televisión. Lo siguiente que supo fue que estaba atrapado en aquel ataúd. Lloraba demasiado fuerte y los sonidos resonaban por los pasillos. Le hice callar, le dije que teníamos que salir por la puerta principal. Avanzamos por un pasillo, luego por otro y otro más. Finalmente, volvimos al vestíbulo principal. Vi la puerta principal al otro lado del extremo. Corrimos hacia ella. En algún lugar detrás de nosotros, la cosechadora gritó: No miren detrás de ustedes. Sentí que el cuerpo de Jeff se movía para retroceder, pero lo jalé hacia adelante. Le dije que siguiera mirando hacia adelante. Seguimos corriendo. La voz volvió a gritar, esta vez más cerca. Seguimos corriendo y llegamos a la entrada, mientras esas palabras bramaban a nuestras espaldas. Atravesamos la puerta y la cerramos de golpe. No pasó nada. Ni golpes en la puerta ni gritos. Solo silencio. Nos dimos la vuelta y vimos que ahora estábamos frente a un muro de árboles altos y oscuros. Era el bosque que Brad no logró atravesar. Apenas se podía ver 1,5 metros dentro del bosque. Estaba demasiado oscuro. ¿Cómo diablos íbamos a entrar? Entonces, Jeff recordó que había una linterna cerca de la entrada del bosque. Al principio del juego, Brad sacó un 2 y falló por un dígito. Podríamos evitarlo en persona. Había una entrada, unos metros a la izquierda. Quedaba un sendero que desaparecía unos metros más adentro. Corrimos hacia él y encontramos la linterna asomada entre los arbustos. Funcionó y nos dio una mayor ventaja de visión a través del bosque. Avanzamos por el sendero, que apenas era eso. Solo tenía unos 30 centímetros de ancho y estaba lleno de raíces nudosas y ramas. No teníamos ni idea cómo íbamos a encontrar a Brad, pero se había perdido en las partes más oscuras del bosque, así que hacia ahí nos dirigíamos. Jeff y yo llegamos a lo que parecía ser el centro del bosque. Todo estaba muy oscuro a nuestro alrededor. Detuve a Jeff y apagué la linterna. Era como si nos hubieran cortado las cuencas de los ojos. Todo se volvió negro. Entonces oí llorar. El de Brad. Volví a encender mi linterna y seguimos el llanto. Se acercó, pero también lo hicieron los sonidos de ramas rompiéndose en algún lugar detrás de nosotros. Le recordé a Jeff que no mirara hacia atrás, pasara lo que pasara. Finalmente, mi linterna dio con Brad. Estaba envuelto en lianas y tuvimos que romper y apartar para liberarlo. Las lianas que teníamos detrás no paraban de romperse. Conseguimos que Brad se levantara y se pusiera en marcha y los empujé por el sendero. No tenía ni idea dónde los llevaba, pero esperaba que fuera donde estuviera mi hermano pequeño. Un grito resonó en el bosque. Era el cosechador, diciendo que venía por nosotros y que nos diéramos vuelta y viéramos. Les grité que no le hicieran caso, que siguieran corriendo. La voz seguía gritando cada vez más cerca y más cerca. Podíamos sentir su aliento frío en nuestros cuellos. Entonces, todos caímos hacia adelante. Nos deslizamos por un suelo de baldosas. Todos quedamos inmediatamente empapados con una asquerosa mezcla de vísceras y sangre. Estábamos en el matadero, en lo que parecía ser una sala de piezas de repuesto, o tal vez era para desangrarse. Todo lo que podía ver era 1,000,000 de tonos de color rojo, cubriendo las paredes y el suelo. Y los rostros pálidos y enfermizos de mis mejores amigos en medio. Sierras para huesos de todo tipo chirriaban, resonando por el vasto almacén de alguna sala no muy lejana. Podía oír los gemidos de Davy bajo ellos. Bajé la mano para levantarme
y le encontré empujando el estómago de lo que parecía ser un cerdo. El vómito me subió a la garganta. Mientras que sacaba la mano, sentí que mi mano se agarraba de algo duro y parecido a un mango. Era un cuchillo grande. Volví a recordar a David jugando, y apenas sin caer de una plaza con una cuchilla que él había cogido. Vomité de todos modos, pero sujeté el cuchillo con fuerza. Jeff y Brad se levantaron conmigo y nos asomamos a la puerta. El pasillo parecía interminable, imposiblemente lejano y bordeado de portales. Estaba lleno de pequeños montones de partes de cuerpos de animales y personas. Vi el torso y la cabeza de una mujer descansando sobre el cuerpo de un cerdo, en la cima de un montículo. Las sierras para huesos seguían chirriando. Era casi insoportable. Pero seguía oyendo los gritos de David por debajo de ellas. Me precipité por el pasillo, intentando seguir los sonidos. Brad y Jeff iban varios pasos por detrás, agarrándose el uno al otro, como yo lo hacía con el cuchillo delante de mí. Los gritos se acercaban, pero también lo hicieron las sierras para huesos. No miren detrás de ustedes. Resonó por encima de ellos. Parecía que iban a estar en la siguiente habitación que pasáramos, pero vi a David en su lugar. Estaba encerrado en una jaula rectangular, al fondo de una pila de partes de cuerpos sueltos. Me apresuré a entrar a la habitación, inspeccionando la cerradura para sacar a mi hermano. La llave. La saqué y vi que encajaba perfectamente en la cerradura. La jaula se abrió de golpe, pero al hacerlo, el suelo cedió. David y el gran montón de extremidades ensangrentadas cayeron. Cayeron 3 metros y aterrizando en lo que parecía ser... ¡Oh, no! Aterrizaron en una sala de estar. El suelo era de madera vieja, podrida. El deterioro de una casa abandonada durante mucho tiempo. Solo había estado en ella una vez, pero la conocía bien. Era la antigua casa Wagner, y se decía que estaba encantada. Me habían retado a entrar y recuperar una fotografía del dormitorio principal del piso de arriba. La única manera de entrar era a través de una ventana del sótano que había sido enrejada y tapiada, así que por ahí empecé. Atravesé el sótano, subí por el salón del primer piso y llegué a la escalera. En el segundo piso no pasé del vestíbulo. Cuando me dirigí al dormitorio principal, el pestillo de la puerta del desván se abrió de golpe y la escalera que subía se deslizó hacia abajo. Me di vuelta y volví corriendo escaleras abajo y salí por el sótano. Nunca conseguí la fotografía y perdí el reto. Lógico. A ver. Regresamos. Aquí estaba, mirando hacia abajo en la misma sala de estar. Jeff gritó detrás de mí. El segador estaba aquí. Su voz chilló en la habitación. No mires detrás de ti. Mantuve la mirada al frente, agarré a Brad y a Jeff y tiré de ellos por encima de la tapa de la jaula. Caímos al suelo del salón de la casa de los Wagner. Miré hacia arriba y vi a la cosechadora inclinada sobre la jaula. Se acercó para saltar sobre nosotros, pero todo desapareció y se convirtió en el techo del salón. Su voz resonó hasta nosotros, repitiendo esas mismas palabras. Todo pasó tan rápido que no me di cuenta de que estaba tumbado justo al lado de David. Él tampoco, así que cuando lo agarré y nos miramos a los ojos, las lágrimas nos abrumaron. Sabía que no teníamos mucho tiempo, así que nos levanté y me apresuré a llevar a Jed y Brad a la escalera del sótano. Bajamos corriendo al oscuro sótano, apretujándonos entre un enorme y antiguo horno y la pared. La ventana estaba justo al otro lado. Era muy estrecho, pero los conduje a través de la... No. Oh, no. La ventana. La ventana había desaparecido. Ahora todo era pared. Estábamos atrapados. Un chirrido metálico vino del interior del horno. Sonaba como una serie de cuchillas afiladas raspando el metal. Íbamos a morir aquí abajo, los 4, atrapados como ratas. Espera. No. Había otra salida. La recordaba de la primera vez que vi la casa. En lo más alto, bajo el arco más alto, había una ventana buhardillada sin cristal ni marco. Daba un tejado por el que se podía bajar fácilmente. Solo teníamos que subir las escaleras. La escalera abatible, la que me hizo salir corriendo de la casa hace un año. Esa era la salida. Tendríamos que subir por ella. El raspado metálico se hizo más fuerte. Les grité a los chicos que volvieran arriba. Volvimos a salir cuando el horno empezó a retumbar.
comenzó a emanar calor y los chirridos se hicieron más fuertes. No mires detrás de ti. Seguimos avanzando y volvimos a subir las escaleras hasta el salón. Volvimos corriendo sobre la pila de trozos de cadáver, deslizándonos por la madera empapada de sangre. Subimos el siguiente tramo de escaleras. Yo iba delante con la mano de David cogida fuertemente de la mía, pero aminoré la marcha al llegar al pasillo del segundo piso. Estaba vacío, silencioso y oscuro. La puerta abatible estaba cerrada. ¡Ah, mierda! Tendríamos que levantarnos el uno al otro para bajarla. Ya los chicos hacia adelante. Entonces, desde el fondo de las escaleras, las palabras de la cosechadora gritaron. No miren detrás de ustedes. Nuestros cuellos se pusieron rígidos de nuevo, tratando de contener el impulso natural de girar. Seguimos adelante. De repente, la puerta abatible se abrió de golpe y la escalera salió disparada hacia abajo. Todos caímos unos contra otros, desplomados hacia atrás. Al hacerlo, miré hacia la pequeña puerta rectangular del techo. La luz de una ventana la iluminaba. ¡Allí estaba! ¡Nuestra salida! Tiré de David hacia arriba y grité a Brad y Jeff que se agarraran fuerte. Formamos una cadena y subimos por la escalera hasta el enorme ático. Pude ver la ventana abierta en el otro extremo. Todavía estaba ahí. David tropezó y me arrastró hacia abajo con él. Solté el cuchillo y salió disparado hacia adelante. Jeff lo agarró rápidamente, y él y Brad corrieron hacia la ventana. Levanté a David y lo perseguí. Detrás de nosotros pude oír algo grande subiendo por la escalera desplegable. Eso me hizo correr más rápido. Brad y Jeff salieron por la ventana y nos alcanzaron. Tiré a David conmigo, pero los dos nos salimos por la ventana al mismo tiempo. Sentí que una mano fría me rodeaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi a la cara del cosechador brillando en la oscuridad. Su otra mano rodeaba el tobillo de David. Nos tenía los dos. Estaba tirando, empujándonos hacia la oscuridad del ático. David se estaba soltando de la ventana y supe que no aguantaría más. Solté la ventana y me deslicé hacia el ático, quitando la garra del cosechador del tobillo de David. Les grité que corrieran. El segador aterrizó encima de mí, con su pelo enmarañado tapando la luz de la ventana. Se inclinó hacia abajo, abriendo la boca para morder, cuando una astilla de metal atravesó el aire. El segador cayó hacia atrás, con el mango del cuchillo clavado por el cuello. Sentí que 3 pares de manos me agarraban por los hombros y me sacaban por la ventana. Brad, Jeff y David me salvaron. Me levanté, miré hacia el otro lado de la calle. Podía ver Home. Las ventanas brillaban hacia afuera cálidamente. ¿Se sentía tan diferente del resto del mundo? Salimos corriendo por el tejado hasta el borde de las tejas podridas. De uno en uno bajamos por el tubo hasta aterrizar en la hierba. Jeff, Brad, David. Mis ojos estaban fijos en la ventana. Seguía esperando ver aparecer la cara del cosechador. Él saliendo tras nosotros, pero no lo hizo. Era mi turno de bajar, pero mis ojos nunca dejaron el techo. Cuando estaba a medio camino, oí cerrarse de golpe la puerta principal de la casa. Oh no, estaba afuera. Le tiré la llave a Jeff y le grité que corrieran. Salté los 2 metros que me quedaban y crucé la calle. Desde mis periféricos pude ver que la cosechadora estaba cerca, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Corrí con fuerza, pero se sentía que se acercaba a cada paso. Ese aliento frío me golpeó la nuca. Jeff y Brad ya estaban dentro de Home, y David acababa de entrar. Todos me estaban esperando. Oí la voz del segador susurrando por encima de mi hombro. No mires detrás de ti. Estoy aquí mismo. Estoy justo aquí. Seguí corriendo, subí por el paseo delantero y llegué a la puerta. Nunca miré atrás. La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí y cortó la voz del cosechador. Salí disparado hacia la cama. Todos lo hicimos. Yo estaba en la litera de arriba, Dave en la de abajo, Jeff y Brad en sus sacos de dormir. Todos teníamos la misma expresión de complicidad y de horror. Nadie dijo nada, pero todos lo sabíamos. La cosechadora estaba en la televisión. El temporizador estaba a punto de llegar a 0. Su voz salió de la pantalla, decepcionada, diciendo que habíamos sobrevivido a la partida y que volviéramos cuando quisiéramos, si nos atrevíamos.
pero para recordar. No mires hacia atrás. El televisor volvió a emitir estática. Se paró y empezó a rebobinarse. Salté de la cama y expulsé la cinta. Saqué toda la película y le hice pedazos. Volvimos a guardar el juego de mesa y nos escabullimos al garage, donde agarramos una lata de queroseno y unos cerillos. Llevamos el juego de mesa a un parque cercano. Le prendimos fuego en la piscina pública vacía. Lo dejamos ardiendo ahí. A la mañana siguiente, todos lo tomamos como un mal sueño, aunque Brad ya no tenía el gran juego de mesa con el que había aparecido. Él y Jeb se fueron antes del almuerzo, y David y yo acordamos que ya no queríamos un televisor en nuestra habitación, así que nos deshicimos de él. Ahora desenchufamos la del salón de abajo todas las noches. Hemos pospuesto indefinidamente el club de terror, y David y yo estamos pensando en probar con las cartas de béisbol.